buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 25 de Éxodo. El nombre del tema es Ofrendas para el Santuario. Y hay mucha información en este capítulo, nos vamos a ir por partes. De hecho, lo que vamos a estudiar el día de hoy es mayormente visible, ¿verdad? No hay mucho que profundizar bíblicamente hablando, pero sí hay mucho que ver, imágenes, para entender qué es lo que lo que los israelitas estaban ofrendando para el tabernáculo. Entonces, la semana pasada vimos, o lo último que vimos fue que Moisés subió a la cima de la montaña donde se manifestaba la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a recordarlo en Éxodo 24, versículos 17 y 18. Dice: a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Fue lo último. Ahora, 40 días y 40 noches, dijimos que Dios le iba a estar explicando la ley, y entre todo lo que le va a explicar, se le van a mostrar leyes ceremoniales, y lo primero que Dios le muestra a Moisés es su propósito de construir un santuario. Entonces, lo que va a suceder en 40 días y 40 noches, obviamente no está escrito con detalle, ¿verdad? Moisés está registrando lo más relevante. Hay mucha información que seguramente quedó fuera, y algunas explicaciones de esa información nos vamos a dar cuenta el día de hoy que no las especifica, sino que simplemente las menciona. Por ejemplo, vamos a Éxodo 25, versículo 1 y 2. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Ordénales que me traigan una ofrenda, pero esa ofrenda es voluntaria. ¿No te parece raro? Entonces, ¿es voluntaria o es una orden? Ordénale a los israelitas que me traigan una ofrenda. Y la ofrenda la deben presentar los que sientan deseos de traérmela. Entonces, ¿en qué consiste la orden? Si cada quien iba a traerlo, sí tenía el deseo de hacerlo. No me queda muy claro, ¿verdad? La Reina Valera 60 lo traduce así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y aquí no habla de ordenar, sino de decir, ¿verdad? Di a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál de las dos versiones tiene la razón? Vamos al original. La concordancia en Strong, de la palabra que aquí se usa, que es el hebreo dabar, la concordancia Strong la traduce así: hablar, nada más. Pero pues hablar puede ser una orden o puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? La concordancia exhaustiva NAS dice: decir, afirmar, ordenar, declarar, decir, hablar, etc. Entonces, la Reina Valera 60 y la NBI están haciendo una traducción válida, ¿verdad? Ambas palabras son válidas, tanto traducir ordénales o di. Entonces tratemos de entender según el contexto, porque dice: la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. La Reina Valera 60 traduce así: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y aquí la Reina Valera 60 está traduciendo literalmente. En el original se refiere tanto la palabra que se nos traduce como voluntad, que es un impulso, y corazón, que es la palabra lev, hombre interior, ¿verdad? Mente, voluntad. Entonces está diciendo efectivamente que todo el que tuviera el impulso de hacerlo porque así lo decidió, así lo desea. Entonces se mezcla el impulso de hacerlo porque así lo desea. Un impulso tiene que ver más con un sentimiento, ¿verdad? Y el deseo de hacerla, por la palabra hebrea lev, no habla de una emoción, sino una decisión. Entonces, es una ofrenda que alguien que decide hacerlo, lo hace porque tiene ganas de hacerlo. Las dos cosas, un sentimiento y una decisión. Entonces, a mí me parece que la Reina Valera 60 traduce mejor en su contexto al decir di a los israelitas, porque te deja claro que es algo voluntario. Si traduces ordena a los israelitas, como que el sentido de lo voluntario se pierde. Pero bueno, luego versículo 3 al 7, Dios especifica de entre las cosas que los israelitas deseen y quieran donar,
solamente este tipo de cosas van a ser aceptadas. Éxodo 25, 3-7 dice, como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Aquí se nos están adelantando cosas, por ejemplo, sacerdotes, ¿verdad? Los únicos sacerdotes mencionados recientemente en el libro de Éxodo era Jetro, suegro de Moisés, que era sacerdote. No se nos ha dicho nada de Aarón ni de sus hijos, pero sabemos que van a ser sacerdotes. Entonces empiezan a adelantar cosas que aún no están explicadas con detalle. Pero de lo que se va a ofrendar, toda esta lista, la intención es que con esas cosas se construya un santuario. Ahora, todos sabemos qué es el oro y la plata, ¿verdad? No tenemos duda con respecto a eso. Pero quizás si pensamos en la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, dices, ah caray, ¿cómo sería eso, verdad? O sobre todo las pieles de delfín, ¿a qué se refiere? Así que vamos a analizar los que definitivamente no conoceríamos, y quiero empezar con el bronce, que se supone que todos lo conocemos, pero quizás algunos no tengan en mente cómo se ve el bronce y qué llevarían los israelitas cuando iban a ofrendar el bronce. Así que si me ponen la imagen, por favor. Esto lo que encontré son pepitas de bronce. En teoría, en aquellos tiempos, quien poseía bronce lo transportaba de esta manera, una especie de costalito o morralito con las piedras o las pepitas adentro. Lo mismo sucedería para el oro o para la plata. Entonces, de bronce vemos, por ejemplo, las estatuas que ves en la calle y todo, normalmente son hechas de bronce. Digo, se supone que todos conocemos, pero bueno, ahí lo puse por si alguno no se acuerda. Y luego pide lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. Si vamos a la Reina Valera 60, vamos a ver que cambia los colores. Donde la NBI dice púrpura, carmesí y escarlata, la Reina Valera 60 dice azul, púrpura y carmesí. Aparentemente se repiten, o sea, son dos palabras que se repiten, púrpura y carmesí, ¿verdad? Pero una menciona escarlata y la otra no. La Reina Valera 60 menciona azul y la NBI no. Entonces, ¿cuál es? Vamos al original. Lo que la Reina Valera 60 nos traduce como azul y la NBI traduce como púrpura es el hebreo tekeleth, que según la concordancia Strong se traduce como violeta. Entonces, ni azul ni púrpura, sino violeta. Pero la concordancia exhaustiva NAS lo traduce así: azul, violeta o púrpura. Uno de los tres, ¿verdad? Entonces, bueno, ambas traducciones son correctas. Pero pues no podemos tener certeza de exactamente qué color era el que presentaban. Y luego cuando la Reina Valera 60 nos traduce como púrpura, la NBI traduce como carmesí. Es el hebreo argamán, que se traduce como morado. O rojo morado, la combinación. Entonces otra vez no vamos a poder saber con certeza qué color era el que estaba solicitándose. Y cuando la Reina Valera 60 nos traduce carmesí, la NBI traduce escarlata. Y la palabra hebrea es shani, que se traduce como escarlata o colorado. Entonces tendríamos que carmesí y escarlata es el color rojo, ¿verdad? El primero, azul púrpura, sería violeta o azul o púrpura. Y púrpura o carmesí es un morado. Prácticamente podríamos relacionar los tonos. Ahora, ¿me pones por favor la siguiente imagen? Supuestamente esto es lana teñida de azul, púrpura, escarlata y sin teñir. Azul, pues más o menos lo verías como violeta, ¿verdad? Que sería de izquierda a derecha el tercero. El carmesí, pues es el que se ve rojo, ¿verdad? El púrpura o el morado sería el primero y el cuarto es la lana sin teñir. Entonces, ¿para qué era esto? Normalmente era para tejer telas, cosas de ese tipo. Y más adelante vamos a ver cómo las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo tenían que estar hechas de púrpura,
carmesí y escarlata, y vamos a ver cómo estaban tejidas en teoría, ¿verdad? Pero el punto es que al donar esta lana o ofrendarla, lana literal, no dinero, ¿verdad? Esta lana, pues la iban a usar para tejer distintas cosas que conforme vayamos avanzando en la descripción vamos a ir viendo. Luego nos dice que debería traer lino fino. El comentario Ellicott dice, hilo blanco hecho de lino, que es el material de casi todos los vestidos egipcios, telas de momias y otras telas sin teñir. Es de un color blanco amarillento, suave y maravillosamente fino y delicado. Ahora, nosotros tenemos esa referencia en Apocalipsis, ¿verdad? Los que se les dieron vestiduras blancas son de lino fino. Y yo siempre me he imaginado un blanco resplandeciente, ¿verdad? Pero me ponen por favor la imagen del lino egipcio, sobre todo que el comentario de Ellicott dice es de un blanco amarillento, pues ya me saca de onda. Si me van a dar vestiduras blancas de lino fino, espero que no sea el de egipcio, porque me voy a sentir muy mal, porque se va a ver así como que, oye, pues no eras tan puro, o no estás tan limpio, tan perfecto, medio nejo. Bueno, no se especifica que sea lino egipcio. Este es lino egipcio y se supone que es el que los israelitas traerían, ¿verdad? Porque era lo más común para la ropa en Egipto. Entonces, cuando se pidió que donaran lino fino, algo así sería lo que llevaron. Luego, pelo de cabra. ¿Para qué el pelo de cabra? El comentario Ellicott dice, la cubierta de una tienda árabe, o sea, una tienda donde viven, ¿verdad? Es hasta el día de hoy casi siempre hecha de pelo de cabra. Se hace un tejido excelente con el suave pelo interior de la cabra siria y otro grueso con el pelaje exterior del animal. Se ofrecería en este caso hilo de pelo de cabra para que de él pudiera producirse la primera de las 3 cubiertas exteriores del tabernáculo. Todavía no llegamos a ver las cubiertas, ¿verdad? Pero ya nos está adelantando el comentario que se van a usar como el techo, ¿verdad?, del tabernáculo, una de las 3 cubiertas. Ahora, de aquí surge la idea, bueno, si vemos pelo de cabra no nos va a servir de mucho. Yo estuve buscando mejor cuál sería la aplicación en aquellos tiempos del pelo de cabra y al verlo aplicado nos podríamos imaginar lo que eso es. ¿Me muestran por favor la siguiente imagen? Y aquí estaríamos viendo las tiendas cubiertas con pelo de cabra, obviamente tejido, ¿verdad?, procesado ya. Entonces, si tenían que donar pelo de cabra, me imagino que llevarían mantos de ese tipo, ¿verdad? Ahora, si es lo que se usa hasta hoy en día para ese tipo de tiendas, todos los israelitas tenían, ¿verdad? Era algo básico, indispensable que una israelita tuviera. Luego, se pide pieles de carnero teñidas de rojo. El comentario de Ellicott dice que el norte de África, o la parte norte de África, digamos que está pegado ahí Egipto, ¿verdad?, siempre ha sido celebrado por su producción de la mejor piel. Dice, los colores brillantes siempre fueron y siguen siendo afectados por las razas del norte de África y sus pieles rojas famosas desde todas las edades. Es probable que los israelitas hubieran traído consigo muchas pieles de este tipo de Egipto. Entonces, en el caso de las pieles de carnero teñidas de rojo, no son cosas propias de Egipto, sino que serían importadas del norte de África. Pero como eran famosísimas, como asegura el comentario, que aún siguen siendo, entonces serían, aunque no son propias de Egipto, serían cosas comunes en Egipto. ¿Me pueden, por favor, la siguiente imagen? Y este es un ejemplo de una piel de carnero teñida de rojo. Obviamente contrastada con el blanco, ¿verdad?, de las que no están teñidas, para que nos demos una idea de qué tipo de cosas llevaban. ¿Para qué? Más adelante nos va a especificar dónde se usan estas. Siguiente cosa que se podía ofrendar, dice la NBI, pieles de delfín. Ahora, si tú vas a la Reina Valera 60, no nos traduce delfín, nos dice pieles de tejones. Ahora, un delfín es muy distinto de un tejón, ¿verdad? Digo, ahorita les enseño una foto de un tejón para quien no lo ubique. Pero, ¿por qué el contraste, verdad? ¿Es un delfín, piel de delfín,
o piel de tejón. Bueno, la palabra hebrea es takash y la concordancia Strong la traduce así, tal vez marsopa. ¿Qué es una marsopa? Yo no sabía que era una marsopa, voy al diccionario y marsopa es mamífero marino parecido al delfín, pero de unos 2 metros de largo y cuerpo más grueso, negro en el dorso y blanco rosáceo en el vientre, con la cabeza redondeada, el hocico corto y una aleta dorsal triangular. Se parece mucho al delfín. ¿Me ponen por favor la siguiente imagen para ver qué es una marsopa y la distinción en la forma de una marsopa y un delfín? El de arriba es una marsopa que dice que tiene un color blanco rosáceo en el vientre, no sé si se lo alcanzan a percibir. Y luego la comparación de la forma o la figura de un delfín comparado con el de la marsopa. Supuestamente este tipo de animales allá eran comunes. Ahora, ¿qué sería un tejón? Porque lo que nos traduce la palabra delfín, según la concordancia Strong, es marsopa, así de simple. Pero si vas a la concordancia exhaustiva Strong, nos dice, es un animal con pelaje, probablemente una especie de antílope o tejón. ¿Me ponen por favor la siguiente imagen para ver qué es un tejón? Ese sería un tejón. Entonces, ¿qué llevaban? Piel de tejón, que sería así muy peluda, o de delfín, que absolutamente no tiene pelo. El comentario Helicos dice, el tejón no es originario del norte de África ni del desierto de Arabia, y la traducción de la palabra hebrea por tejón es una conjetura muy poco probable. La palabra hebrea en árabe, tukash o dukash, es el nombre de un animal marino parecido al delfín, o quizás debería decirse más bien que se aplica con cierta vaguedad a una serie de animales marinos como focas, dugongos, delfines, tiburones y peces perro. Y no encontré fotos del pez perro, no me lo imagino. Dice, las pieles de las que se habla aquí son probablemente las de uno o más de estos animales y serían utilizadas para la cubierta exterior del tabernáculo. Cubierta exterior. Ya vimos que la otra era la cubierta interior, ¿verdad? El pelo de cabra. Este sería para la cubierta exterior. Pero entonces, según el comentario de Helicos, dice sería muy poco probable que sea un tejón, porque esos animales allá no están, pero los animales marinos sí. Focas, dugongos, delfines, tiburones, peces perro. Si no se tiene clara la palabra, porque es que lo que dice el comentario de Helicos es que esa palabra hebrea no tiene sentido, no existe. Pero si la escribieron como se pronuncia en árabe, entonces haría referencia a uno de estos animales. Y no podría referirse a un tejón porque no existen allá, nadie sabría lo que es un tejón, ¿verdad? Así que, considerando la región, concluye que lo más probable es que sea de un mamífero marino. Y si va a estar en la parte superior del techo del tabernáculo, haría sentido para la protección contra la intemperie. Sería como estar impermeabilizado, ¿verdad? Luego, siguiente cosa, madera de acacia. La acacia es un árbol, iba a decir arbusto, no, pero es un árbol muy común de aquellas regiones. ¿Me ponen por favor la siguiente imagen para que vean que es una acacia y su proporción con el tamaño de las personas, ¿verdad? Esa es una acacia. Traer o donar madera de acacia también sería algo que todo mundo tiene a la mano. Ahora me ponen la siguiente, por favor, para ver cuál es el tono de la madera de acacia ya cortada, para darnos una idea de qué tipo de madera sería. Yo la veo y parece madera común, ¿verdad? No se ve así como una madera especial con vetas bonitas, se ve como madera común y corriente. Y de hecho, si es un árbol que abunda ya, pues sería madera común. No estaría pidiendo una madera de lujo o exótica que casi no se consigue, sino madera común y corriente para todos. Luego dice aceite para las lámparas, y ahí sí no sabemos qué tipo de aceite, pero era para iluminar. O sea, el sentido es que el santuario va a tener que tener iluminación para cuando sea de noche, y el aceite va a ser para mantenerlo iluminado. Luego especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso.
Y aquí se nos adelanta otra cosa, aceite de la unción. El comentario Hélicos dice, se supone que se necesitará aceite de unción y que las especies serán un ingrediente necesario en dicho aceite. Luego encontramos en el tabernáculo mismo todos sus vasos y los sacerdotes designados para servir en él tenían que ser consagrados por unción. O sea, era un aceite que además se le iban a poner estas especias que harían una receta particular. De hecho, más adelante vamos a ver la receta y la prohibición de replicarla. Sería maldito quien se atreviera a replicar este aceite. Y ahí está la receta. ¿Te atreverías? Déjame un poquito de aceite o esa maldición ya no aplica. ¿Caducó esa maldición o no? ¿Quién sabe? Yo por si las dudas no me voy a meter a experimentar con ese aceite. Pero nos adelanta que va a haber consagración. Unción. ¿Qué es la palabra unción? Porque aquí los cristianos tienden a confundir seriamente estos términos, ¿verdad? La palabra ungir. Recordemos que cuando Jesús estaba hablando y la gente se asombraba, decía, habla como quien tiene autoridad para enseñar. Y ahí hay una traducción deficiente, se nos traduce autoridad cuando la palabra griega es unción. Cuando Jesús hablaba y enseñaba, se sorprendían por la sabiduría de Jesús y la claridad para transmitir la Biblia. Y decían, habla como quien tiene autoridad. Y aunque no se nos está traduciendo literalmente la palabra unción, el sentido es correcto, porque ungir a alguien o algo es decir que ha sido autorizado para servirle a Dios. ¿Se entiende? Ojo, no para que la presencia de Dios venga. Yo me acuerdo mucho que hace ya un buen número de años me invitaban a participar en un programa de radio en AM, una estación para cristianos nada más. Tristemente la gran mayoría de los que hablaban ahí no parecían cristianos con las cosas que enseñaban. Pero yo me acuerdo que iban a traer unos grupos, cantantes cristianos, iban a hacer un concierto, primero en su tipo, organizado por esa estación. Y estaban convocando a muchísimos pastores para que asistieran y a su vez, pues, correrían la voz con sus iglesias para que ese evento se llenara de cristianos. Porque el propósito de esta estación de radio era, digamos, en términos seculares, pues hacer dinero con los cristianos, ¿verdad? Porque los traes al concierto, oyen tu estación, ahí metes los comerciales y pues generas dinero. O sea, la intención de la radio es negocio solamente, ¿verdad? De hecho, quienes administraban esa estación no conocían nada del cristianismo. Entonces, convocaron a los pastores, me llegó mi invitación, pues yo también participaba en un programa, me llegó la invitación y empiezas a notar cosas raras, sobre todo que indicaran cuántos iban a ir contigo, y si querías lugar VIP o no. Escogían ciertos lugares VIP para los pastores, toda la demás raza en los otros lugares. Entonces, se organizaron los pastores y quisieron hacer sinergia con la estación de radio. Dijeron, bueno, se unieron algunos pastores con la iniciativa de trabajar en conjunto y asegurarse de que ese concierto fuese para bien. Y me invitaron a participar, cosa que no quise hacer. Ahorita van a entender por qué. Pero lo que ellos hicieron, dijeron, bueno, ¿saben qué? Necesitamos que días antes nos den acceso al lugar donde va a ser el concierto para ungir con aceite el lugar. ¿Sí? ¿Te suena común? ¿Para qué quieren hacer eso? Ellos dijeron, para que Dios se manifieste en el concierto. O sea, agarraron aceite, no sé de cuál, capullo, 1, 2, 3 o no sé, y se embarraban las manos y empezaban a embarrar todos los asientos del recinto con la intención, pero fíjate bien, están hablando con los que son responsables de esa estación de radio, que no conocen nada del cristianismo. Y lo que ellos eligieron hacer es la manera de comunicar, cómo el cristiano, desde su perspectiva, cómo el cristiano hace que Dios se manifieste en un lugar, o sea, una especie de brujería. Porque para que Dios se manifieste tienen que echarle aceite a todos los lugares.
Y ellos confían en que al orar y echarle aceite ahí, Dios se iba a manifestar. Ahora, yo, si lo veo desde la perspectiva de que yo no soy cristiano y los pastores me piden eso, ¿qué pensaría? O sea, Dios dice, van a hacer un concierto, está bien, me gusta. Digo, me van a venir a cantar, ¿no? Un buen rato. Pero todo sería mejor si le echaran aceite. Porque si le ponen aceite, entonces me voy a manifestar. Pero lamentablemente no le pusieron, así que pues va a ser un concierto normal. Y luego Dios ve que le están echando aceite y dice, órale, esto se va a poner bueno. Porque ya con el aceite, ahora sí me manifiesto. Y me dio tanta vergüenza, la verdad. Me dio muchísima vergüenza que los cristianos hagan semejante barbaridad. Una especie de brujería. Y que los no cristianos que tratan de hacer negocio con los cristianos, aunque sus intenciones son meramente de negocio, vean cómo el cristiano, en teoría, esos, que tristemente son la gran mayoría, son supersticiosos como cualquier otro. Y que piensan que para que Dios se manifieste hay que echarle aceite a las cosas. Cuando alguien estrenó su casa, ¿fueron y se le ungieron con aceite? ¿Sí? La mía sí, lamentablemente. ¿Para qué le echaban aceite a la casa? Para que los demonios se fueran. Fíjate hasta dónde están extrapolando el aceite, ¿verdad? Estoy dándote el ejemplo del concierto para que Dios se manifieste. Porque si no hay aceite, Dios no hace las cosas igual. Cuando tienes una casa nueva, van y le ponen aceite. ¿Por qué? Pues porque los albañiles que ahí trabajaban eran mundanos. Y quien conozca de cerca a los albañiles van a ver, no sé si alguna vez te tocó ir a una casa en construcción y ver todo lo que los albañiles tienen ahí. Y en la gran mayoría de las veces es como entrar a un taller mecánico donde está lleno de pósters, ¿verdad?, de mujeres semidesnudas. Entonces dicen, imagínate, allí en tu casa estuvieron los albañiles. ¿Qué cosas estuvieron viendo? ¿Qué cosas estuvieron haciendo? Y luego se van y ahí dejaron los demonios. Imagínate el demonio así en la pared. Se fue el albañil, pero él se quedó. Y luego vienes tú a vivir y los demonios te vienen a ti, te saltan. No, hay que echarle aceite para que los demonios se vayan. ¿Qué opinas? ¿Está el demonio ahí tranquilamente en la pared por alguna razón? Digo, se salió del albañil y se quiere esperar ahí. Y ahí está a gusto. Hasta que llega alguien y le echa aceite. ¡Ah! Y se tiene que ir porque el aceite hace que los demonios se vayan. ¿De dónde sacaron eso? Pero yo mandé a que mi pastor trajera el aceite y que me echaran aceite en mi casa para que se fueran los demonios. Y dices, ¿pero de dónde te sacaste eso? Pues es que aquí hay un aceite de la unción. Vamos a ver más adelante que ese aceite se derrama sobre Aarón, sobre sus hijos, y se instituye que sobre todos los descendientes que vayan a ser sacerdotes se tienen que ungir. También se ungían a los reyes, también se ungían los objetos sagrados, consagrados para Dios. Pero el problema de los cristianos es que no ven ni el original, o sea, el texto, la parte gramatical, ni la parte contextual histórica, ¿verdad? Por eso cuando interpretamos, nosotros usamos el método gramático histórico. ¿Qué significa eso? Gramático porque vamos al texto, vamos al original, a entender la palabra, cómo se aplicaba en aquel entonces. Histórico porque consideramos el contexto de aquellos tiempos. Entonces, entendiendo lo que dice el original y qué era en aquellos tiempos la costumbre, interpretamos, ¿verdad? ¿De dónde te sacas la idea de que aquí hay un aceite para ungir que hace que los demonios se vayan o hace que Dios venga? No es bíblico. Lo hacen con buenas intenciones, pero definitivamente están equivocándose gravemente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos aquí del aceite de la unción, queda claro, es para designar a quién, si es una persona, quién o quiénes Dios ha dado autoridad para desempeñar algún rol, algún servicio. Un rey, un profeta, un sacerdote, etcétera. Cuando se sorprendían de la enseñanza de Jesús, tiene unción para enseñar, dice, definitivamente fue enviado por Dios para que enseñara. Y la evidencia de que fue enviado por Dios es la manera en la que enseña. A eso se refiere con estar ungido. ¿Me explico?
Para los cristianos, lamentablemente, le echan aceite a todas las cosas. Otra vez se lo echaban a un perro, para que el perro sanara, para ungirlo con aceite. Y se van, lamentablemente, a límites que rayan en lo ridículo. Todo por ignorancia bíblica, ¿verdad? Y es triste, muy triste, que los no cristianos vean a los cristianos estar haciendo eso. Les preguntan por qué. De hecho, a mí, yo me enteré, ¿verdad? Me dijeron, no directamente, pero, oye, están preguntando que por qué los cristianos quieren hacer eso. Y yo hice mi mejor esfuerzo por limpiar la imagen del cristianismo, pero no sirvió de mucho porque como quiera fueron, ¿verdad? Entonces ya sabes por qué no me quise meter a ese grupo. No hubiera podido estar en paz con ellos, ni ellos conmigo, si estuviéramos tratando de trabajar juntos, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí que se va a usar un aceite de la unción y el incienso era aromático para poder tener un ambiente agradable, pero aún no se especifica cuál era el propósito, simplemente especias, y no se especifica cuáles especias, quizás ahí quedaba abierto, ¿verdad?, para el que quisiera traer algún tipo de especia. Y luego dice, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Comentario Licos dice, aquí existe una duda considerable en cuanto a qué se entiende por la palabra piedra. La que dice aquí el original no queda claro a qué se refiere. Dice, las piedras del efod eran solo dos, probablemente ambas ónix o sardónice. Las del pectoral eran 12, todas diferentes. Cuando lleguemos al pectoral vamos a ver una foto de una réplica de un pectoral y las 12 piedras distintas. Pero cuando se nos traduce aquí piedras de ónice, si lo tomamos así como esa traducción, se referirá a esto. ¿Me pones por favor la siguiente imagen? Esas serían las piedras de ónice. Piedritas negras, ¿verdad? Pero no está claro si esa es la traducción correcta. Entonces, si nos damos más o menos una idea visible, ¿verdad?, de qué son las cosas que llevaban, puede surgir la pregunta, oye, pero ¿no eran ellos esclavos? Digo, pelo de cabra, pues a lo mejor ese sí, ¿verdad? Madera de acacia, pues también. Pero oro, plata, bronce, pieles teñidas de rojo, que eran artículos finos, ¿de dónde lo sacaron? Pues acuérdense que cuando, se menciona tanto en Éxodo 11, versículo 2, Dios les dice que cuando salgan de Egipto le piden a sus vecinos oro y plata. Y luego el capítulo 12, por el versículo 30 y tantos, los israelitas lo hacen al pie de la letra y les piden, y dice que despojaron a los egipcios. Y no se especifica que solamente le hayan dado oro y plata, sino que los despojaron. O sea, les dieron de lo que sea, y eso lo estudiamos en su momento, ¿verdad? Les dieron un montón de cosas con tal de que se fueran, porque ya no querían tenerlos reteniéndolos por lo que Dios había hecho. Y lo último que pasó fue la muerte de los primogénitos. Así que, ¿de dónde sacaron todo eso? De los egipcios principalmente. ¿Se habrán quedado ya sin nada al haberlo donado? Para empezar, no nos dice cuántos lo donaron. Y vamos a ver que llega el momento en que Dios les dijo, basta, no donen más. Lo que nos va a permitir ver que tenían mucho. Que realmente los egipcios le dieron muchísimo. Así que, a pesar de haber ofrendado y que les dijeron ya no más, no se empobrecieron, ¿verdad? Seguían teniendo mucho. Luego, Éxodo 25, versículo 8 al 9. Dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Y aquí está el propósito de esas ofrendas, ¿verdad? Versículo 9, el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Entonces, el propósito de las ofrendas es construir un santuario. La palabra santuario en hebreo, mikdash o mikedash, se traduce como lugar sagrado o santuario. Y no, me deja así como que, pues es lo mismo, ¿verdad? No me da más información, pero si vamos al Reformation Study Bible, que es un comentario de R.C. Sproul, dice, este es un término más amplio que tabernáculo. Cuando hablamos del tabernáculo de reunión, tabernáculo es el nombre que se le daba a la tienda donde la gente vivía, ¿verdad? Ese es un tabernáculo. Y cuando nos referimos al tabernáculo de Dios, estamos diciendo el lugar donde Dios habita. Pero aquí Dios está hablando de un santuario. Y según este comentario, dice, se refiere a cualquier lugar de autorrevelación visible de Dios o teofanía. El tabernáculo es decir, el lugar donde alguien vive, no necesariamente Dios. Un israelita vivía en un tabernáculo. ¿Se acuerdan que Dios instituyó la fiesta de los tabernáculos para que recordaran cuando estaban en el desierto? Porque cada quien vivía en un tabernáculo.
Pero cuando hablamos de un santuario, se especifica que tuvo que haber una manifestación visible de Dios en ese lugar. Manifestación visible. Entonces, cuando Dios les dice, me harán un santuario, ¿qué es lo que les está diciendo al hablar de un santuario? Yo voy a estar allí visiblemente con ustedes. Ahora, eso es una excelente noticia, porque ¿se acuerdan lo que significaba la palabra reposo? Cuando dice la Escritura en Génesis capítulo 2 que en el séptimo día Dios reposó y que nosotros tenemos un día de reposo, los israelitas en sábado, los cristianos los puedes ver desde el libro de los Hechos en domingo, que es el primer día de la semana, que no hay ninguna regla específica sobre si es sábado o domingo, sino cada 7, ¿verdad? El séptimo día. Bueno, la palabra reposo en el contexto de Dios no significa que dejó de trabajar. Jesús, cuando lo criticaban porque en día de reposo sus discípulos recogían espigas y eso, dijo, Dios trabaja en reposo igual que yo, ¿verdad? Entonces, reposar no es dejar de trabajar. Reposo lo entendemos en el contexto histórico de aquel entonces, por ejemplo en un salmo, cuando dice que Jerusalén es el lugar de tu reposo. Y donde un rey reposa o donde un gobernante reposa es el lugar donde él hace justicia. El rey para juzgar se sentaba en su trono. Y lo que el rey dijera era irrefutable, se tenía que hacer. Entonces, el lugar donde Dios reposa es el lugar donde Él reina. Y reposar implicaba en hacer un alto y tener control de todo lo que sucede en su reino. Entonces, si Dios está hablando de un santuario, implica que Dios va a estar visiblemente allí. Por consecuencia, sería el lugar de su reposo. Y si Dios está allí, significa que Él gobierna. Y si los israelitas viven con Él, van a estar protegidos de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, hambre, necesidad. No habría absolutamente ninguna carencia porque Dios mismo está allí. Entonces, es lo que Dios les está diciendo. Esas ofrendas es para que yo tenga un lugar donde yo voy a estar visiblemente. Así que los israelitas podían decir, somos el pueblo de Dios y ahí está Dios, ¿verdad? No era una fe ciega. No era creer, bueno, pero yo sé que Dios está conmigo. No, ahí está Dios, en su tabernáculo, en el santuario, donde Él visiblemente se manifiesta. Si vamos a Éxodo 15, 17, podemos ver que los israelitas anticipaban el santuario. Éxodo 15, 17 dice, tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. Ahora, este es el cántico de Moisés o el cántico de María, o Miriam, que cuando Dios se deshizo o destruyó por completo el ejército egipcio al ahogarlos, inundarlos con el mar, empezaron a cantar esto. Ellos dicen, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. Y aquí lo que ellos están adelantando, o lo que nos dejan ver es que ellos esperaban que Dios visiblemente estuviera allí. Ahora, esto es importantísimo, porque si Dios está diciendo que visiblemente va a estar ahí, por la implicación de la palabra santuario, este sería el segundo Edén. ¿Verdad? Porque en el primer Edén, Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron porque escuchaban que Dios venía. Había algo visible. Nos dice que Caín y Abel presentaban ofrendas a Dios y que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero con desagrado a la ofrenda de Caín, y Caín se enojó. Y la pregunta es, ¿cómo supo Caín que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero la suya no? Porque nos dice, miró con agrado, de manera que había una manifestación visible. Y Caín percibió en el semblante de Dios que le agradó la ofrenda de Abel, pero que no le agradó la suya. Edén. Sabemos que aunque fueron expulsados Adán y Eva, y hay dos querubines, ¿verdad?, con una espada revolvente para que no llegaran al árbol de la vida, podemos ver que sí podían entrar al Edén para ofrecer holocaustos, mínimo Caín y Abel, donde no había acceso al árbol de la vida, pero Dios estaba de forma visible. Obviamente, cuando vino el diluvio, se pierde todo rastro del Edén. Ahora Dios les está diciendo, me van a construir un santuario. ¿Qué entendería un israelita de aquel entonces? ¿Cuál es la referencia del lugar donde Dios visiblemente está? El Edén, donde Adán y Eva estaban.
Entonces, esta sería la referencia. Dios les está diciendo, se va a establecer lo mismo que el Edén, un lugar delimitado, porque Edén no era todo el mundo, ¿verdad? Era el jardín de Dios, donde Dios mismo había plantado toda clase de árboles frutales y plantas. Pero fuera del Edén no había plantas ni árboles. Y Adán tendría que con sus propias manos arar la tierra y hacer crecer los árboles que necesitaría como alimento. El Edén era un lugar delimitado físicamente, donde Dios tenía control, y fuera de ahí había otra norma. Sigue siendo leyes físicas, ¿verdad? Pero otra norma. Ahora, eso es precisamente lo que les está diciendo Dios. Vamos a establecer, Dios diría, voy a establecer un nuevo Edén. El punto es que ese santuario se va a construir antes de llegar a la tierra prometida. De manera que el santuario, vamos a ver más adelante, que es móvil. Entonces, no hablamos del nuevo Edén aquí todavía, o el segundo Edén, porque está diseñado el santuario para ser armable y desarmable. De manera que el Edén, o el lugar donde Dios habita con su pueblo, que sería la idea original de Dios con Adán y Eva y sus descendientes, lamentablemente fueron desterrados por su decisión, bueno, esta sería la siguiente oportunidad. Y prácticamente es la misma regla. Dios les dijo a Adán y Eva, de todo árbol pueden comer, pero de ese no, y hay una ley. Y acá, antes de que Dios les diga que va a construir un santuario, primero estuvo el libro del pacto, y tenían que estar de acuerdo, ¿verdad? Hacer un pacto con Dios, que tienen que cumplir la ley. Vas a cumplir la ley, yo voy a estar con ustedes. Exactamente lo que sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva ya estaban con él. Bueno, pero si comes de ese árbol, vas a conocer lo malo. Por consecuencia, la separación con Dios. Vemos exactamente el mismo o los mismos términos que se establecieron con Adán y Eva. Obviamente, la ley que está dándole a los israelitas es mucho más extensa. La de Adán y Eva consistía solamente en no comer de un árbol, nada más. Pero la condición de la naturaleza de Adán y Eva no es la misma que de los israelitas, ¿verdad? Porque Adán y Eva, antes de pecar, eran libres para hacer siempre lo bueno o para hacer siempre lo malo. Ya estudiamos en la serie de Fundamentos recientemente que todos los descendientes de Adán somos libres para hacer siempre lo malo, pero no para hacer siempre lo bueno, ¿verdad? Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa cuando Dios les puso la regla. Los israelitas sí. ¿Por qué el pacto de los israelitas tiene muchísimas más restricciones? Por la naturaleza de los que están haciendo el pacto, ¿verdad? Luego dice Dios, el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Le va a mostrar un modelo. O sea, vamos a ver la restricción y las condiciones, porque adelantito sigue el arca. Y dice, la vas a hacer de madera de acacia y va a medir tanto de aquí, tanto de allá, y el propiciatorio, y son palabras que no conocemos. Imagínate que tú estés leyendo una lista así y dices, ahora constrúyelo. Dices, no, pues no. ¿Cuántos han comprado un mueble desarmado y tienen que armarlo para ponerlo en su casa? Y como buen mexicano, ¿qué haces? Sacas las cosas, ves el manual y empiezas a armarlo, ¿verdad? A como te parezca mejor. Esta como que estaba aquí, ¿no? Y empiezas a armar. ¿No te importó poco el manual? De hecho, no lo consultas hasta que te das cuenta que no te sale, ¿verdad? O sea, para el mexicano es cuando todo falla, lee el manual, ¿verdad? Y todavía a veces cuando lees el manual dices, a ver, una la pieza A con la pieza B de forma perpendicular a la pieza C. ¿Qué? Pues esta es la A y la B, pero no le veo. Imagínate Moisés, que simplemente Dios le dijera, mira, vas a construir de madera de acacia de 70 por 70, la vas a recubrir de oro, y va a tener según la versión que leas, ciertos cúbitos, y vas a hacer un propiciatorio que cubre, y querubines que se tocan con las alas. Pueden ser muchísimas variantes de lo que puede ajustarse a esa descripción. Pero Dios le dice, hey, te voy a mostrar un modelo. Y luego te doy las instrucciones para que viendo el modelo, Moisés vaya entendiendo lo que se debe de hacer. Dice el comentario de Lico, se ha sostenido que Dios le mostró a Moisés este modelo en una de estas tres formas.
Número 1, Dios le mostró una estructura material, provista de objetos materiales como modelo que debía seguir el tabernáculo y sus accesorios. O sea, en otras palabras, hay cristianos que se imaginan que Dios le mostró una maqueta. Así es, ¿eh? Y entonces Moisés puede decir, ándale, y agacharse y a ver cuántas cuartas y entender, porque ahí estaba materialmente. Esa es una alternativa. Segunda alternativa, una representación pictórica del conjunto, o sea, como una foto. Que Dios le dijera, mira, esta es la imagen. Y que Moisés dijera, a ver, sí, viendo solamente como una foto, ¿verdad? Tercera opción, una serie de visiones en las que las formas se representaban ante el ojo de la mente. Es decir, no una maqueta, no una foto, sino distintas visiones en la mente de Moisés con el detalle de los objetos que tendría que hacer. Ahora, él no los va a hacer. Vamos a ver que Dios va a ungir a otras personas para que lo hagan. Entonces, ¿para qué mostrarle el detalle del modelo a Moisés? Porque mejor no se lo muestran a los demás, ¿verdad? No, Dios lo que está diciendo es, Moisés, tú eres el que sabes cómo está esto, pero yo voy a capacitar a otros 2 para que tengan la habilidad de hacerlo, pero tú les vas a enseñar cómo hacerlo. Y esto es muy importante que lo entendamos. En el caso de la responsabilidad de Moisés, Dios se comunica con Moisés y le encarga la tarea a Moisés de comunicárselo a los demás. Y Dios no se brinca a Moisés, ¿verdad? Dios quiere que se respete ese orden, que el pueblo sepa que tiene que acudir a Moisés para entender lo que Dios quiere. Y esto es importante porque es un tipo de Cristo. Ninguno de los israelitas podía obtener revelación directa sin ir a través de Moisés. Y vamos a ver más adelante que Moisés mismo dice, Dios enviará a otro, como yo. Y Jesús dijo de sí mismo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. De manera que no puedes acercarte a Dios si no es por medio de Jesús. Pero más adelante examinaremos eso con más detalle. Entonces, ¿cuál de las 3 te parece que pudo haber pasado? ¿Una especie de maqueta, una especie de foto o una serie de visiones con el detalle de los objetos? El comentario Lucas dice, toda la analogía de los tratos divinos está a favor del último punto de vista. Como vemos en la Biblia que muchas veces Dios se manifestaba en visiones, dice el comentarista, que a él le parece que lo más probable es que Dios le haya dado visiones. Ahora, un dato, la carta a los Hebreos nos dice que Jesús, cuando subió al cielo, entró al tabernáculo, no al hecho de manos, sino al original. O sea, lo que Moisés se le permitió ver, realmente estaba allá, si lo interpretamos literalmente, y Jesús se presentó en ese lugar, el verdadero, el lugar original, no la copia que humanamente se hizo, sino lo original. Entonces, si tomas la tercera analogía o la tercera opción de cómo el comentarista dice que los cristianos han interpretado de esta forma en que Dios demostró, diríamos que lo que Moisés vio sería el lugar donde literalmente Jesús entró. Imagínate el privilegio. Moisés no sabe nada de eso, ¿verdad? Pero vimos que en la transfiguración Moisés y Elías estaban con Jesús, ¿verdad? Y de seguro, al entender quién es Jesús, Moisés tiene en claro lo que él vio y lo que iba a pasar. Porque lo que estamos viendo que el santuario va a representar, vamos a ir viendo con detalle cómo nos apunta a la realidad que ahora los cristianos tenemos. Pero que ellos de manera limitada, de manera incompleta, Dios les empezaba a mostrar lo que sucedería y lo que simboliza. Pero no nos podemos adelantar todavía, ¿verdad? Entonces hasta aquí sigue el arca, pero como ven no hay mucha profundidad teológica en esto, pero sí hay mucho que ver, entender qué es lo que en especie estaban haciendo, qué tan común era y cómo eso va a ir transformándose. Todas esas materias se van a transformar en una obra de arte como ninguna otra. Y hay muy buenas representaciones, supuestamente basándose en las medidas específicas de la Biblia, adaptaciones o réplicas materiales o simplemente dibujadas de cada una de las cosas narradas aquí. Así que todavía tenemos mucho que ver, ¿verdad? Bueno, hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Los israelitas no podían recibir revelación directa de parte de Dios, ¿verdad? Dependían de Moisés. Quisiera que nos quedáramos con esa reflexión, porque tristemente muchos cristianos se sienten israelitas, no los judaizantes, sino que se ven como una especie de israelita en el sentido de que piensan que ellos no pueden tener comunión con Dios o no pueden recibir entendimiento de parte de Dios porque necesitan de algún predicador o de algún pastor, ¿verdad? Y tristemente muchos cristianos tratan de replicar ese modelo. Dicen, yo soy la oveja, ¿verdad? Y para que Dios me hable, me tiene que hablar a través de mi pastor, como si el pastor fuera Moisés. Y entonces no estudian, no escudriñan, no buscan, no le ruegan a Dios que les enseñe, porque están esperando que alguien les enseñe. En el caso de los cristianos, están esperando la predicación. Y consideran que esa es la única manera en la que aprenden. Pero no es cierto, ¿verdad? Porque si eres cristiano, si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en ti. Y según Jesús es el Espíritu el que nos enseña las cosas que Jesús enseñó. Las cosas que Jesús dijo. La palabra de Dios. Así que todos tenemos la misma capacidad que Moisés tiene en lo que estamos leyendo. No son israelitas y el pastor Moisés. No, son todos Moisés. ¿Se entiende? Es cierto que Dios le plació enseñar por medio de los ministerios. El ministerio de maestro, pastor maestro fue instituido por Dios. Y hay cosas que solo vas a aprender por medio de un pastor maestro. Porque si no, no tendría sentido ese ministerio. Y Dios lo instituyó. Pero eso no significa que tú, en tu tiempo privado de estudio de la palabra, no significa que Dios no te vaya a enseñar cosas. Te va a enseñar muchas cosas. Y las complementa por medio de un pastor maestro. Pero en ninguna manera tú eres dependiente de un pastor maestro. Eres dependiente de Dios. De hecho, el llamado bíblico es: examina la doctrina que te enseñan los pastores maestros, ¿verdad? Y si tú no lees y no tienes en claro que el mismo Dios que le explicó a Moisés es el que te explica a ti, vas a ceder tu espiritualidad a un hombre. Y lo que ese hombre diga es como si fuera palabra de Dios, y por eso cometemos muchos errores. Así que Dios le está mostrando esto a Moisés, pero no te sientas un israelita. Tú trata de entender, así como Dios le muestra a Moisés, Dios te puede mostrar a ti. Y que la tarea de Moisés de enseñarlo a otros, también la tenemos nosotros. Cada uno según distintas responsabilidades, pero hay que transmitirlo. No nos lo guardamos nada más, no tratamos de tener un cerebrote con todo lo que sabemos. Es entenderlo, aplicarlo y enseñarlo a otros. Así que roguemos a Dios que esto que estamos aprendiendo, más que confundirnos y perdernos y tratar de identificarnos con un israelita, podamos ver el enorme privilegio que tenemos, al igual que Moisés lo tuvo. Que vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por tu paciencia, que somos lentos, torpes para aprender o para entender. Estamos consumidos, quizás obsesionados con las cosas de este mundo y no tomamos todo el tiempo que deberíamos tomar para examinar tu palabra. Te rogamos, Señor, que así como le explicaste a Moisés, para que él tuviera claridad y pudiera explicárselo a otros, así hagas con nosotros, Señor. Que nos enseñes tu palabra, que nos expliques tu palabra de una manera fácil de entender. Que podamos asimilarla, comprenderla y aplicarla, Señor, para que podamos de igual manera transmitirla a otros. Que nos permitas entender con claridad, como seguramente Moisés lo entendió cuando le mostraste el modelo. Que podamos tener en claro tu palabra, de manera que cuando la hablemos a otro, Señor, la hablemos con esa misma claridad. Enséñanos a entender que el mismo Dios que habló con Moisés es el que habla con nosotros. Que Moisés fue usado para establecer tu palabra y que ahora nosotros tenemos toda tu palabra, Señor. Más de lo que Moisés alcanzó a entender, más de lo que Moisés alcanzó a escuchar. Tenemos una mayor revelación, estamos en un mejor pacto, así que te rogamos, Señor, que nos permita ser congruentes con lo que nos has dado. Que ninguno de nosotros sea negligente, que
podamos examinar, como los judíos de Berea, todo lo que se nos enseña para cerciorarnos de que es bíblico. Que no entregamos nuestra espiritualidad a ningún hombre, Señor, sino que nos esforcemos por obtenerla de ti o de aquellos que tú has capacitado para la tarea. Enséñanos, Padre, teniendo nuestro propio razonamiento, nuestra forma y método, Señor, de ponernos a estudiar, de leer la Biblia y ver avance. Que ninguno de nosotros, Señor, se pierda el deleite de saberse enseñado por ti, de saber que tú le abres la mente y el entendimiento para que capte cosas que nunca antes había visto. La alegría, Señor, de saber que tú nos enseñas y nos explicas tu palabra, para que así hagamos con otros, así como tú nos has tenido paciencia. Te rogamos, Señor, nos permitas, nos capacites para tener paciencia con todos aquellos que no te conocen o tienen un conocimiento errado sobre quién eres. Úsanos, Señor, para hablar tu palabra con fidelidad. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Si es que hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Les doy chance todavía de que escriban. Ya desde Hernando Bolá quiere acabar, ¿verdad? Ni chance dio de escribir. A ver. No me llega. Me dicen que hay una, pero aquí la aplicación no me la muestra. Acá ya la vi. Pedro Lozano dice: Pastor, ¿los adventistas o séptimo día es correcta su doctrina de que ellos guardan el sábado? Mira, hasta donde yo sé y lo que he hablado con algunos adventistas es que ellos aseguran que debe ser un día específico. Y si no reposas en ese día específico, entonces tienes la marca del anticristo. Así me lo han dicho. El problema con esa interpretación es que ellos deducen que Dios ha ordenado que sea el sábado en nuestro contexto y según nuestro calendario actual. No sé si me explico. Cuando la Biblia habla del Shabbat, está hablando de uno de cada 7 en aquel contexto, ¿verdad? Con aquel calendario. Y sabemos que el calendario que tenemos nosotros ha sufrido cambios y para nada es el mismo que usaban los israelitas. De manera que no habría forma de asegurar que el día sábado nuestro era el Shabbat de ellos. Así que si tú tratas de deducir de la Escritura que el día que se reposa debe ser nuestro sábado, no es posible. Esa es la parte que yo considero que explica el error fundamental en esa doctrina. Porque ellos se aferran a que tiene que ser sábado. Y bueno, yo reposo en domingo. No, tiene que ser sábado porque la Biblia es de Shabbat. Y ahí claramente es una interpretación incorrecta, una deducción incorrecta, ¿verdad? Pero el hecho de que debemos reposar, no en el sentido de la ley de Moisés, sino en el sentido de hacer un alto, ¿verdad? De dedicarle ese día a Dios. Es el día en el que te congregas, es en el día en que pasas tiempo con tu familia, con amigos, haces las cosas que en el resto de los 6 días no harías normalmente, porque los dedicas a vivir los 6 días anteriores, ¿verdad? A trabajar, a obtener el sustento, pero el 7º día lo dedicas a Dios, a hacer todo aquello que a Dios le agrada. Entonces, no podemos deducir bíblicamente que es un día específico en nuestra semana, sino un ciclo de cada 7. Cada 7 días tienes que hacer un alto y dedicar ese día a Dios. Entonces, aunque estamos de acuerdo con nuestros amigos adventistas de que debemos reposar, no estoy de acuerdo en que tiene que ser específicamente el día sábado de nuestra semana. Siguiente. Escribe Jesús: buenas noches, el efod leí que era una especie de vestimenta sacerdotal. ¿Es así? Bueno, vamos a ver que el efod era un cuadradito con 12 piedras, cada una con las tribus de Israel, que el sacerdote tenía que usar en el pecho. No es tanto una especie de vestimenta, sino una representación de las tribus
pero más adelante veremos una foto, obviamente no del efod real, ¿verdad?, de una réplica. Luego escribe Sandra Salcedo: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué nos sucede al morir? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? 5 palabras, nomás dice falta que y responda en 1 minuto. ¿Quién es Dios? Les voy a responder de la manera más simple que se me ocurra. ¿Quién es Dios? La primera causa no causada. El creador de todo, el origen de todas las cosas. Ese es el concepto más claro de entender quién es Dios, la primera causa no causada. ¿Quién es Jesucristo? Es la segunda persona de la Trinidad. Dios es un solo Dios en esencia, pero manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de Dios, la segunda persona de la Trinidad, manifestada en carne. Vamos a ver la analogía, el tabernáculo donde Dios va a morar, que es el arca. Bueno, el cuerpo humano de Jesús era el cumplimiento del arca, ¿verdad?, donde Dios estaría, aunque no puede ser contenido un Dios infinito, digamos que cuando Dios toma carne humana, ese cuerpo humano de Cristo era una especie de arca. Entonces Jesucristo es el Mesías prometido desde Génesis 3, un hijo de Eva, le aplastará la cabeza a serpiente, y lo vemos manifestado en carne. Y moró y vivió entre nosotros, hizo muchos milagros, murió y resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios y va a juzgar a todos los hombres. Tercera pregunta: ¿qué nos sucede al morir? Bueno, la Biblia enseña que somos una parte material y una parte no material. Somos cuerpo y alma. Y cuando morimos, la Biblia da información suficiente para concluir que nuestra alma acude a un lugar donde podemos estar en la presencia de Dios, todos aquellos que somos nacidos de nuevo, y un lugar distinto, alejado de los atributos divinos, donde van todos aquellos que no eran nacidos de nuevo. Y esperamos la resurrección. La resurrección aplica para hijos de Dios y para hijos del diablo. Bíblicamente no hay otra distinción. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. La resurrección de los hijos de Dios, se les va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no peca ni tiene tendencia al pecado, y los que no son hijos de Dios van a resucitar para ser juzgados y ser echados al lago de fuego. Así que al momento en que morimos, nuestra parte no material, que denominamos el alma, queda en espera de la resurrección. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, si lo vemos en términos del Nuevo Testamento, el reino de Dios es la estructura de gobierno, las leyes, el control, la justicia que solo Dios puede traer o que se obtiene por consecuencia de que Dios esté en algún lugar. Entonces, cuando nosotros decimos que hablamos o expandimos el reino de Dios, es porque cada que una persona nace de nuevo y Dios está en él, Dios reina sobre él, ¿verdad? Es nuestro rey, pero es rey de todos, ¿verdad? Hijos de Dios y no hijos de Dios, pero hablamos del reino en lugar donde se hace efectivo el poder de Dios, ¿verdad? En el cristiano lo entendemos como el nuevo nacimiento que nos capacita para luchar contra nuestros deseos pecaminosos, ¿verdad?, y vencer. Entonces hablamos del reino de Dios como esa extensión del reino sobrenatural aquí en la tierra, en cada una de las personas que han nacido de nuevo y que se va extendiendo conforme más personas son regeneradas. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, ese es uno de los problemas o de los cuestionamientos más comunes para el cristianismo. Y decir que hay tanto sufrimiento, bueno, hablamos del sufrimiento como la consecuencia de la separación de Dios, ¿verdad? El mal, la palabra mal, del hebreo ra, la primera vez que se menciona, se traduce como angustia, sufrimiento, dolor. ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, porque al momento en que Adán y Eva decidieron independizarse de Dios, existe esta separación, ¿verdad? Lo malo es lo opuesto a lo bueno. De manera que al momento en que Adán y Eva son desterrados y separados, ahora ellos tienen la capacidad de experimentar y hacer lo malo. El sufrimiento viene por la consecuencia de la decisión de Adán y Eva. Ahora, ¿por qué tanto sufrimiento? Porque somos muchísimas personas que tienen la capacidad de sentir dolor e infligir dolor. Pero mira, podemos ver el mal en 3 tipos. El mal físico, que tiene que ver con las enfermedades, los dolores, las deformaciones, etcétera. Le llaman el mal de culpa,
que es lo que yo consciente y libremente decido hacer sabiendo que está mal, ¿verdad? Robar, asesinar, engañar. Y el tercer mal es el mal de pena, que es la consecuencia por tus malas acciones y tus malas decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona nace enferma o tiene cáncer, hablamos del mal físico, ¿verdad? Hay algo mal en su cuerpo, es una especie de maldad, opuesto a Dios, porque en Dios no habría enfermedad. Cuando hablamos de mal de culpa, es cuando, por ejemplo, alguien dice, yo voy a asesinar a esta persona porque la odio. El hecho de asesinarlo es algo incorrecto, es algo malo y es el mal de culpa. Luego el mal de pena es lo que experimenta esa persona cuando la policía lo agarra, lo mete a la cárcel y ahí sufre y no puede ser libre y está experimentando otro tipo de mal, ¿verdad? Ese es el mal de pena, la consecuencia que obtuvo por hacer lo malo. Y bíblicamente hablando, aunque Dios permite el mal de físico, enfermedades, ese tipo de cosas, y Él mismo ocasiona en los malvados el mal de pena cuando les da su merecido, el mal de culpa, ese lo generan los humanos libremente, ¿verdad? Y ahí está el punto. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque somos libres para hacer el mal. Y Dios permite, aunque siempre refrena la maldad del mundo, permite que el ser humano use esa libertad haciendo lo malo para que los propósitos de Dios se cumplan. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús. Pero si quieres profundizar más en ese tipo de preguntas, te recomiendo que busques en Fundamentos, y acabamos de estudiar precisamente lo que tiene que ver con lo que nos sucede al morir, con el problema del mal, etcétera, etcétera, y ahí los vas a encontrar. Siguiente, Ada Pinto Araujo, Ezequiel 17:23 hace mención a un lugar, Edén. ¿Puede ser el Edén de Génesis? No, cuando hablamos de un libro profético y habla de Edén, hay que tener mucho cuidado con la interpretación que hacemos, ¿verdad? Cuando nos habla de algo alegórico, algo simbólico y nos menciona el Edén, tendríamos que entender en su contexto a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, tendría que analizar con más detalle el contexto de ese pasaje, pero de entrada el consejo es, no porque se mencione Edén, necesariamente está hablando de algo que sucedió en el Edén o físicamente ahí, de manera que estuviese diciendo algo histórico, ¿verdad? Normalmente ese tipo de libros no están hablando de cosas totalmente literales, ¿verdad? Y luego alguien mandó una foto del pez perro. Bueno, gracias. Yo la busqué y no la vi, pero espero que este sí sea. Ahí después la compartimos ahí en Facebook o algo para que todos vean el pez perro. Y es todo, ¿verdad? Son todas ya. Aunque ese del pez perro no era pregunta. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien. Pues bueno, me da gusto que se animen a preguntar. Si te quedas con dudas, no avanzas, ¿verdad? No hay preguntas tontas. Hace mucho que no le decía, pero como ya me volvieron a hacer el comentario, es que van a pensar que estoy tonto o mi pregunta es muy tonta. No. Mira, no hay preguntas tontas. Tonto es el que tiene dudas y no pregunta, ¿verdad? Así que no te dé pena. Nuestro objetivo es hacer lo más clara posible la explicación de manera que sea del máximo provecho, ¿verdad? Si te quedaste con dudas y no dices nada, pues tú mismo estás haciendo inútil el tiempo que estuviste aquí. Entonces, que no te dé vergüenza, todo tipo de pregunta es permitida siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Así que bueno, es todo. Si Dios quiere, entonces nos vemos el próximo domingo. Ahí está la caja de las ofrendas para que este lugar se mantenga funcionando. Y bueno, recuerden que los miembros tenemos mesa del Señor. Hay avisos, ¿verdad? Personas que vienen por primera vez. Sandra Salcedo y Sandra Pérez, ¿están con nosotros todavía? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Un aplauso. Pueden tomar su lugar. Nos da mucho gusto que nos visiten. Estamos a sus órdenes en lo que podamos servirles. Y nada más, ¿verdad? Tenemos mesa del Señor este sábado. De manera que los miembros de Árbol Plantado son los que pueden participar de este evento, solamente los miembros, y les recuerdo, les comento que el registro va a ser exactamente como si fueses a venir un domingo. Entras al registro en nuestra página web y te va a aparecer a partir de mañana a las 8 de la mañana, que son 2 días antes del evento, la oportunidad de registrarte. Se van a ofrecer los mismos lugares
por el 30% que tenemos de restricción, y los primeros que los ocupen son los que van a venir. Así que, abusados, mañana a las 8 de la mañana se abre el registro automáticamente, y los primeros en registrarse hasta que se agoten los lugares son los que van a poder estar aquí. Sábado a las 7:30. ¿Ok? Es todo. Muchas gracias a todos y Dios quiere nos vemos el sábado o el próximo domingo.